Desde Primer Plano les damos la bienvenida a este programa y de entrada vamos a tratar un problema histórico en México, en muchas partes, que es el de la desigualdad y la pobreza. No es un problema nada más nuestro. La desigualdad entre las clases sociales, entre las regiones y entre los países está creciendo en todas partes. Es un problema ya en Estados Unidos, es un problema en Europa, inclusive ya se discute y a fondo en la propia Alemania, que parece ser el buque insignia de la Unión Europea. En México, desde luego que lo tenemos desde hace siglos. Ya von Humboldt se encargó de subrayar al principiar el siglo XIX que esta era una de las sociedades más desiguales que él había encontrado. Si viniera hoy, bueno, pues volvería a decir casi lo mismo. Acaban de salir las cifras del INEGI en torno a la pobreza y eso es lo que por ahí vamos a entrar. La pobreza ha aumentado en México. Ha aumentado pese a la supuesta lucha contra la pobreza y los millones de pesos que se han puesto en ese campo, ¿de qué han servido? Y no está nada más el INEGI, han salido varios trabajos, el de Gerardo Esquivel, que ya comentamos en este programa. Y si bien el INEGI nos dice que la mitad de los mexicanos pueden clasificarse de pobres, todo depende de cómo se defina pobreza, y Julio Volvitnik y Araceli Damián dicen que no, que son más, que puede uno clasificar al 80% de los mexicanos como sufriendo alguna carencia para llevar adelante una vida adecuada. Así que ese es el problema, señoras y señores. Pues mira, quedémonos con el más optimista, si quieres, de todos. No nos vayamos con el de Volvitnik y quedémonos con el de Coneval, que nadie tampoco puede dudar de la independencia, incluso del INEGI, ¿no? Que buena parte de la motivación de la autonomía del INEGI era para que tuviéramos un piso parejo de discusión todos y empezáramos a discutir a partir de estas cifras. No importa cuál leamos, ¿sí? Es dramática la situación en los dos términos que tú señalas. Uno, la pobreza, y dos, la desigualdad, que son dos cosas distintas. Hay sociedades muy ricas y muy desiguales, como sería Estados Unidos, y hay sociedades muy pobres y muy desiguales, ¿no? Y toda la gama que queramos. Entonces, agarremos la cifra, digamos, más benevolente, que resulta que en estos 2 años ha crecido la pobreza más de 2 millones. Y yo lo que quiero resaltar de todas estas cifras, porque son miles y aburriríamos a nuestro auditorio, serían dos cosas. Se quiere cubrir esto diciendo que todos estamos más pobres que ayer, ¿sí? Que también los deciles más altos, cosa que uno puede ir a los datos. Sí, incluso el primer decil, o sea, el decil más pobre es el que menos reducción tuvo. Sí, señores, pero en un caso, sí, es que dejemos de comprar un coche Bentley y en el otro caso es que dejemos de comer huevo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión porque no... Y luego, la segunda, que se habla de décimas, sí. Las décimas se traducen en miles de personas, en millones, diría yo. 3 o 4 décimas quiere decir que, porque si se bajó nada más de 2.6 a 2.3, no, eso quiere decir que suman a la pobreza más de 1 millón de personas. Y el último punto que quisiera yo hacer en términos de la pobreza es que nosotros ponemos todos los derechos en la Constitución y lo seguimos haciendo sin ningún empacho. Lo que a mí me dice este informe es que hay 12 millones de mexicanos, al menos, que no tienen garantizado el derecho alimentario. Es un derecho que está en la Constitución y ya nos dijeron que podemos judicializar ese derecho. Claro, yo me pregunto, si los 12 millones no tienen para comer, ¿tendrán para pagar un juez y exigir su derecho a la alimentación? Un abogado. Bueno, a propósito de este asunto de la Constitución, como soy el abogado que está en la mesa, sí debo decir que hay unos 20 derechos que están en la Constitución, un poco más, pero el derecho a la salud, el derecho a la habitación,
digna, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho, bueno, al trabajo. Al trabajo, en fin, sería incontable y menos glosable en este momento el tipo de derechos que están incluidos en la Constitución idílicamente, porque no se pueden realizar. Y es también muy difícil, aunque posible teóricamente en lo jurídico, hacer un reclamo. ¿A quién? A las empresas que generan o que no generan empleos, al gobierno, al Estado, en términos generales. Es muy difícil precisar cómo puede judicializarse, porque además no están completas las leyes que permiten esta judicialización. La ley de amparo y otras no se han modificado suficientemente. Pero a mí me gustaría comentar dos cosas, no en el orden jurídico, sino en el orden social. La pobreza, como ustedes ya lo habían planteado muy bien, tiene diversos rangos de interpretación o diversas posibilidades. Desde la pobreza alimentaria, como se llama, a la que tienen estos 12 millones de mexicanos, o hasta la pobreza que va a ciertos aspectos específicos de los que carecen. A mí me interesaría destacar la pobreza en tres aspectos. La primera es la pobreza educativa en términos generales. Es bárbara la pobreza educativa que tenemos. Es enormemente mala la calidad de la educación que hay, lo cual implica una pobreza que se está reiterando todos los días en los salones de clase, en donde no se imparten conocimientos. La otra pobreza que me parece muy importante, porque es la mitad del género humano, es la de las mujeres. Si vemos los índices, las más pobres son siempre las mujeres y los indígenas sería la tercera, campesinos en términos generales, pero los indígenas lo padecen. Es decir, hay una especie de condición de llover sobre mojado, de llover sobre mojado. Ahí donde hay menos, se pone menos. Hay una sequía terrible. La pobreza es algo que se genera, no solamente que ocurre. Y esta generación es la que hay que combatir. Aquellos que tienen responsabilidades que no cumplen, como la educativa, como la de etcétera, tienen que tener responsabilidades. Y no tienen que judicializarse, para volver al primer punto, en una primera instancia individual o de una comunidad que reclama la pobreza, sino que debía judicializarse en términos generales para crear estímulos de combate a la pobreza y no solo repartir despensas. Pues nos engañaron y lo ocultaron. ¿A qué me refiero? Una vez un sistema político emanado de la Revolución Mexicana que con sus enormes defectos sí logró crear las condiciones para reducir o atenuar la terrible desigualdad. Había muchos desiguales, pero sin embargo había las condiciones para que quienes nacíamos en condiciones muy inequitativas podíamos aspirar a una educación razonable, en fin. En los años 80 llegan los tecnócratas educados en las tesis neoliberales, la Universidad de Chicago, el Fondo Monetario Internacional, las políticas de ajuste estructural del informe Berg de 1981, y dicen que ese modelo no funcionaba, que había que crear la economía de mercado y para lo cual había que vender todo lo vendible para que la iniciativa privada llegara a salvarnos y a crear las condiciones para que todos estuviéramos mejores. Pues nos engañaron, eso es lo que está en el trasfondo de lo que estamos viendo ahora, porque sí crecieron los multimillonarios. Y a propósito del conteo, ni el INEGI, ni Coneval, ni nadie cuenta a los multimillonarios. No existe ningún indicador que nos permita saber cuánto dinero tiene Slim, Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, para decir los nombres, el fundador del ITAM, Bayeres, etcétera. Es decir, nadie los cuenta, nadie sabe cuántos miles de millones de pesos acumulan semanal o mensualmente. Y lo que estamos viendo ahora, pues, es el fracaso de ese modelo económico, frente a lo cual no hay, por lo pronto, alternativas. Entonces, cuando salen estas cifras, de hecho, es la materia prima para una crítica más de fondo, porque la desigualdad no nació de la nada, es el resultado de una historia
que tenemos que enfrentar si queremos corregir, porque también los programas sociales a los que van y vienen entre el PRI y el PAN y el PRI o el PRD inclusive, no están sirviendo, vamos, no funcionaron ni funcionan. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? Gerardo Esquivel es el que nos da las cifras de los multimillonarios, ¿no? De los 4, de Slim, Salinas Pliego, Bayeres y Larrea, ¿no? Y las cifras en realidad provienen de Forbes. Ellos son mejor que el INEGI o que el Coneval. Tenemos que ir a fuentes externas, pero como quiera que sea. En esta presentación tan pequeñita que hace Oxfam México con el trabajo de Gerardo Esquivel, queda claro que el 1% de los mexicanos tiene el 21% del Producto Interno Bruto. Ya vamos hilando más fino. Antes nada más nos quedábamos en el 10%. En el decil superior, ahora ya vamos en el 1%, ahora tenemos que exigir que nos den las cifras del 1% del 1%, y ahí podremos ya ver el escándalo. Este es un escándalo. Stiglitz, en un artículo que publica ayer en el New York Times, señala que no hay todavía un aprendizaje de esto. En el caso de Grecia, se quiere hacer de Grecia un país más pobre para que aprendan a respetar, dirían. Tiene que pagar disminuyendo su PIB y así le van a sacar sangre a las piedras. El sistema económico mundial que tú dices, Sergio, sí, ya fracasó, pero todavía no ha habido un estallido para hacerlos conscientes de que fracasó. Yo creo que aquí tenemos... Sí, un iba a ser segundo. una presión también. Fracasó, pero más allá de estallidos sociales o políticos, nos falta la propuesta intelectual sobre un nuevo orden. Sí, no hay, como diría, ¿se acuerdan ustedes? Nos acordamos creo que todos del libro de Rolando Cordero y Carlos Tellos, sobre la nación, ¿no? La disputa por la nación, y ahí planteaban, ¿no? La idea de un proyecto. A mí ahorita que hablaban ustedes dos, me recordaba lo de la corrupción junto con la impunidad, ¿no? Que van siempre en maridaje. Y también en México van en maridaje la pobreza y la desigualdad. Porque, insisto, hay países muy desiguales, por ejemplo, Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, ¿sí? Y casi siempre, creo que ahora México ya está todavía más desigual, pero siempre fue más desigual incluso que México, pero lograron abatir la pobreza. Ahí es donde yo me pregunto, cuando tú dices, bueno, vinieron los de Chicago y los neoliberales, etcétera, también llegaron a Chile y ahí lograron disminuir la pobreza. Yo creo que en nuestro caso, ¿sí? Es un conjunto de factores, la ineficacia del gasto en materia social, más el desvío de los recursos que hacen los gobernadores, más los malos diseños, o sea, toda la parte de corrupción que no está dirigido a la pobreza. Si ustedes se fijan, una de las cosas más tristes del Pacto por México, que dio las reformas estructurales, fue que la agenda social pues no estuvo presente, y cuando estuvo presente no fue prioritaria para la legislatura que está por cerrar en 2 semanas. Y bueno, ya lo comentaremos en el próximo bloque, sigue en el PRI sin estar presente ninguna agenda social. En ese sentido, como dice Sergio Aguayo, ¿qué vamos a hacer con esa parte de, digamos, sacar a estos 12 millones o a estos 50 millones de la pobreza? Y si hay algunos datos, el de Coneval trae, por ejemplo, para los 12,000 más ricos, hoy estaba glosado, para los 12,000 más ricos ganan más de 25,000 pesos todos los días, ¿no? Todos los días. Sí. Diario. Y yo diría que esos 4 serían más, serían por minuto, ¿no? Por segundo. Muy bien. Espérenos, volvemos en unos cuantos minutos.
Y vamos ahora en este bloque a un tema, desde luego, polémico, que es el de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca, que durante muchos años, que surge, hay que recordar, la CENTE surge en los años 90 como una alternativa democratizadora a el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Educación, y poco a poco, desde mi punto de vista, por eso digo que es polémico, fue pervirtiéndose y convirtiéndose en un sindicalismo pues corrupto, perverso, y que más allá de defender los derechos de los trabajadores, pues como pasó en los años 40 y 50, empezó más bien a defender el status quo y sobre todo los privilegios de sus líderes. La CENTE ha estado en esta mesa en innumerables ocasiones desde la perspectiva sobre todo de haber dejado a los niños durante muchos años, durante muchos ciclos escolares, sin poder asistir a clase y con una malísima educación. Ha sido la punta de lanza para ir en contra de la reforma educativa y ha estirado la liga, tomando las calles durante mucho tiempo, dejando otra vez a los niños sin clase y cobrando, porque se ha filtrado de parte de Gobernación, y cobrando pues mucho dinero para la sección 22 a cambio de que dejen de hacer desmanes o de que permitan las elecciones. Bueno, aparentemente el gobierno de Peña Nieto dio un manetazo, esto es nada más el contexto, y decía yo que era polémico porque hay algunos que decimos, me incluyo yo en ellos, que todavía está por ver, pago por ver, pero que va bien encaminada la idea de decir basta, no se les transfiere más dinero y se aplica la reforma educativa en el estado de Oaxaca. Se les quita la rectoría y se les cortan los recursos a la CENTE. Hay otros, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que dice que esto no solamente es una política antisindicalista, sino que también es una política, que abona más a la privatización de la educación. Yo sostengo en esta mesa que la privatización de la educación la ha hecho la CENTE en Oaxaca. Como Silva Herzog hoy. Fíjate, no lo había. Bueno, ha privatizado la educación la CENTE, lo ha dicho también Claudio X González de Mexicanos Primero, y que habría que, aceptar esta medida como una medida buena, sí y solo sí, para ser también parejos, reconocer que no solamente la CENTE ha privatizado la educación en Oaxaca y se ha agandallado la Secretaría de Educación, que se llama el Instituto Educativo, sino que el CENTE también, que tradicionalmente ha sido progobiernista, también tiene en muchos gobiernos estatales, ¿sí?, el control sobre la educación. Entonces aquí yo me uno a lo de parejito todos, ¿no? Pero celebro esta medida del gobierno de Peña Nieto. Yo tomo el punto que el sábado en su artículo sabatino René Delgado pone también a discusión. El golpe a la CENTE viene después de la espectacular escapada del Chapo. Es una necesidad, más que en favor de la educación, es una necesidad de un gobierno que tiene muchos flancos abiertos y entonces toma como una medida que le va a restituir la imagen de gobierno duro, responsable y que va a tener los aplausos de una buena cantidad del público, porque la CENTE se ganó la animadversión. A la CENTE le pasó lo que al PRD, es decir, vienen como respuesta a una estructura muy autoritaria, muy corrupta, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, piedra fundamental para el PRI y para el PAN. Y ellos marchan por el lado de la protesta, igual que el PRD. El PRD viene como una respuesta al PRI, sale del desgarramiento del PRI cuando Miguel de la Madrid, y luego poco a poco se vuelve como el PRI. Y al final ya no tenemos una distancia entre la CENTE y el CENTE
entre el PRI y el PRD, las manifestaciones de rechazo de izquierda que originalmente tienen una razón muy clara de ser, van siendo pervertidas a lo largo del tiempo. Y ahora yo veo muy difícil que la gente tenga un apoyo social importante, aunque su origen sí es muy legítimo. Hay un paralelismo entre la desigualdad que discutíamos el bloque anterior y el actual, porque a partir de los 80s viene el desmantelamiento del modelo económico y del sistema político. Y desde entonces vemos cómo se va adelgazando y desmantelando el Estado autoritario, presidencialista, centralista, se va haciendo pedacitos y unos pedazos se los lleva la iniciativa privada y ahora pues las cuentas que nos entregan no son del todo las correctas en términos de desigualdad, pero lo mismo pasó en lo político y tiene razón Lorenzo, una porción se la lleva el PRD, nos rinde malas cuentas, otra... Los sindicatos. Los sindicatos, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no logran resolver el choque entre los derechos. Estuve en Oaxaca hace unos días y escuché a un maestro de una conferencia y un maestro se para y dice, pues nosotros nos vamos a marchar, interrumpimos las clases porque es la única forma que tenemos para defender los derechos, nuestros derechos, olvidándose que uno de los dilemas de la democracia es conciliar derechos. Y a los maestros de la CENTE se les olvidó el derecho de los niños a tener una buena educación y el derecho de los transeúntes a los cuales nos han frenado en cualquier momento, y no porque andemos en coche, sino porque desquician la ciudad, desquician el tránsito. Ahora estamos ante una situación explosiva porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está cerrando filas y se está preparando para una huelga general a partir del 24 de agosto en los lugares en donde tienen influencia, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, partes de Chiapas, Distrito Federal, Morelos, Estado de México. Es decir, ya tenemos, nos faltaba la conflictividad social, pues ahora se nos viene en las próximas semanas, en los próximos meses. Qué bueno que planteas este asunto del conflicto de intereses y de derechos que pueden chocar. Desde el punto de vista jurídico más avanzado de derechos humanos, hay una tesis de un jurista, Robert Alexy, formidable, que dice claramente que cuando dos derechos humanos chocan, esto debe dirimirse hasta dónde debe llegar uno y hasta dónde debe llegar el otro. Y debe dirimirse por el Poder Judicial en su más alta esfera. Esto va a ser posible porque no creo que esta sea la última batalla contra la CENTE y todo lo que significa, sino que van a seguir habiendo las batallas, como ya las anunciaba, porque fueron anunciadas por la propia CENTE, la huelga general, etcétera, el no regreso a clases en Oaxaca. Todas estas cosas son batallas que vienen. Pero yo creo que una batalla judicial podría ser muy importante si se somete a consideración por la vía de amparo, como ya lo hicieron dos señoras en Oaxaca, y como lo pueden hacer otros, lo hizo mexicanos primero, para que la Suprema Corte de Justicia vea hasta dónde llegan los derechos laborales y cómo pueden defenderse, y hasta dónde llegan los derechos de la educación, que son de todos los mexicanos, aquí no solo de un gremio o de una sección de un gremio, sino de todos los mexicanos, y establezca condiciones y responsabilidades para que esto se establezca. Yo creo que esa puede ser pues, una aportación para ir saliendo de este asunto, que no será fácil, porque estamos hablando de decenas de miles de maestros que están en rebeldía, tomando las calles, incendiando edificios, tomando urnas, haciendo todo lo que pueden hacer en términos de facto, que no de jure, y que tienen que ser sancionados en la medida en que esto se establece como una responsabilidad clara. Y por otra parte tenemos el derecho de todos los niños, que es un derecho fundamental, de los más básicos.
La Suprema Corte ya ha empezado, ya rechazó varios de los amparos de la CENTE, o sea que ya empezó a sentar, digamos, jurisprudencia o empezó ya a marcar el camino por donde aparentemente va a ir. Es cierto, tenemos que ver todavía la reacción y va a tener que ser muy cuidadoso el gobierno porque como la CENTE se está, como dijiste tú, se está recomponiendo, reorganizando para lanzar una huelga y para tomar calles en la Ciudad de México y en otros estados, pues vamos a ver con las policías que tenemos y la falta de derechos humanos y demás, pues va a ser una situación muy delicada. Pero también hay que hablar de los derechos humanos del otro lado. A mí me pareció realmente muy, muy ofensivo y muy, muy condenable ver a los maestros de la CENTE agarrar a los maestros que fueron a tomar su examen de evaluación y raparlos, trasquilarlos como ovejas enfrente de las cámaras de los reporteros, lo vimos todos, de los reporteros de los periódicos, de La Jornada, o sea, no era una cuestión de, digamos, Televisa o cuestiones así, no, enfrente de todos nosotros y vejaron a una mujer, también la vejaron. Entonces, ver lo que han hecho también los de la CENTE, porque para mí eso ya no es defender los derechos laborales de nadie, es defender los privilegios y tan los hay que pues hay una cuenta de 1.800 millones, no sé si tengan derecho a incautarla, pero de 1.800 millones y 7,000 millones de déficit en el estado de Oaxaca en las últimas 4 administraciones por concepto únicamente de darle dinero a la CENTE y a la APO. Yo no veo que los maestros ganen mejor, tengan mejor nivel de vida o estén mejor preparados. Por lo tanto, creo que tengo derecho a asumir que ese dinero no ha ido al mejoramiento de los profesores, sino de sus líderes. Yo tengo mis dudas sobre esa confianza que ustedes dos tienen en la Suprema Corte. Yo no confío en ella para nada. Sí, como no va a dirimir y va a hacerlo. Cuando nosotros, Sergio y yo, somos parte de quienes pusieron un amparo cuando cerraron lo de Carmen Aristegui, que es el espacio radiofónico. Soy parte interesada, claro, a lo mejor no soy objetivo, pero me parece un espacio que era un espacio rico, interesante, crítico, independiente. Y cuando se le propuso a la Suprema Corte eso, que viera el tema de una violación de derechos, les habló la Virgen a los ministros de la Suprema Corte. Ninguno quiso atraer el caso. Ninguno quiso, se pusieron a chiflar y no hubo forma. O sea, la Suprema Corte se mete en donde cree que le conviene, pero no en donde debe necesariamente. Así que tengo mis dudas. Bueno, pues ya veremos, habrá muchas oportunidades. ¿Me dejas agregar algo? En 10 segundos. En 10 segundos. La Suprema Corte no quiso asumir en ninguno de sus miembros atraer el caso Carmen Aristegui y entonces lo echó abajo el tribunal colegiado, que ya preveíamos que lo iba a echar abajo. Sí, bueno, pero no fue la Corte. Bueno, que no. Fue la Corte, los ministros, por favor. Bueno, nos tenemos que ir, pero si quieren le seguimos en el siguiente bloque. Aquí, libertad de expresión y pluralidad. Espérenos unos minutos y volvemos. Después del 68 y de la Guerra Sucia, Jesús Reyes Heroles sacó una frase muy importante en un discurso en Chilpancingo. Dijo, en 1975, no despertemos al México bronco. Bueno, parece que ya lo despertamos y en esta mesa, cuando terminaba, pues empezamos a disentir si la Suprema Corte sirve para algo o no sirve para nada, citando el caso de Carmen Aristegui, como ninguno se atrevió a tomar y a traer el caso para discutirlo a fondo. Viene esto a cuento porque Ayotzinapa es un ejemplo clarísimo de cómo México, el Estado mexicano, se fue quedando sin instituciones que mediaran. Ese es tal vez uno de los aspectos más graves porque solo reflexionen que después de la tragedia no quisieron los padres hablar con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquel entonces, Raúl Plasencia. Se negaron, dijeron no confiamos en esa institución que debería ser la que establecía las mediaciones, para recordar otra frase de Reyes Heroles, lo que resiste apoya. Es decir, una crisis profunda, y en ese sentido
Ayotzinapa llevó a que no se reeligieran, afortunadamente, Raúl Plasencia. Llega Luis Raúl González, un jurista del UNAM, que la semana pasada saca un informe devastador sobre lo sucedido en Iguala, en Ayotzinapa. Sucedió en Iguala con normalistas de Ayotzinapa, para ser más preciso, porque el informe lo que dice es que no es cierto que ya había una verdad histórica, como había argumentado en enero Jesús Murillo Caram, y que Arely había ratificado en marzo, Arely Gómez, cuando dijo, fue una investigación exhaustiva y profunda. Pues viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dice, de ninguna manera, es la peor violación a los derechos humanos en mucho tiempo, en donde además hay un patrón de omisiones y de incompetencia de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la Fiscalía del Estado de Guerrero, del Gobierno de Guerrero y las presidencias municipales de Cocula e Iguala. No deja títere con cabeza, pero lo bueno es que hay una institución que sale del Estado. No somos los criticones de siempre que nos mandan a volar. Es una institución del Estado que señala todo lo que está mal, porque imagínense si a los normalistas que recibieron tanta atención los trataron así, ¿en qué indefensión nos encontramos todos ustedes y todos nosotros? Creo que además el hecho de que los padres de los 43 normalistas insisten, llevamos 10 meses y no hay nadie, no se ha hecho un juicio contra nadie, hay ciento y tantos personas detenidas y 10 meses de un escándalo que le dio la vuelta al planeta, porque ese sí fue, ahora que visitó Francia Peña Nieto, se lo recordaron, lo de los 43, y el Estado mexicano no puede hacer empezar el juicio. Entonces, ¿dónde están las instituciones? No puede, la pregunta a mí es, ¿no puede o no quiere? Y no quiere porque tocaría partes centrales del aparato que sigue dominando a México, porque no pueden ser tan inútiles. Debe de haber una razón del Estado, del mal estado en que está el Estado, por el cual no quieren adentrarse. 10 meses y nada. Bueno, yo creo que ahora que mencionaste estos dos estados, hay que decir que el primer estado es con minúscula, como el estado de ebriedad o el estado de embarazo, y el segundo estado es con mayúscula. Pues aquí pareciera que los dos son con minúscula. Aunque parece que el estado con mayúscula se ha venido reduciendo y minusculizando. Bien, pero yo quisiera volver al punto de... creo que hay varias responsabilidades que tienen que dirimirse después de este informe de derechos humanos. Una de ellas es la de Jesús Murillo Caram, que era el procurador que tenía que haber investigado inmediatamente y lo hizo tardíamente y encubriendo ciertas cosas. Nunca quiso declarar qué responsabilidades tenía el ejército, porque más bien dijo, el ejército no tiene ninguna responsabilidad. Fue informado después de que los hechos ocurrieron, cuando hay un cuartel muy cercano en donde se alcanzan a oír hasta los disparos que ocurrían en Ayotzinapa, pues está a 2 kilómetros, si es que hubo disparos, o cualquier otro tipo de cuestiones como podía detectarse. En fin, son responsabilidades que tienen que dirimirse, porque aquí lo que generan son recomendaciones y ponen un diagnóstico de la situación a la vista de todos, lo cual ya es muy positivo de por sí. Quisiera aprovechar esto para puntualizar el asunto de la confianza en la Suprema Corte que planteábamos en el anterior bloque. Efectivamente, en el caso de Aristegui, la Corte se renunció. Cada uno de los ministros no aceptó, ninguno aceptó atraer el caso Aristegui, porque no estaba en sus manos, tenían que atraerlo. Para atraerlo se requiere todo un procedimiento. ¿Qué quedaba? Que el tribunal colegiado que había determinado que no tenía razón Carmen Aristegui era el que iba a determinar en última instancia, y no la Corte.
Yo declaro mi confianza en la Corte, sobre todo por la confianza que tengo en algunos ministros, como Saldívar de la Rea, como José Ramón Cosío, como Fernando Franco, que creo que son gente, y todos los demás en general, excepto alguna cosa. Yo no tengo confianza, por ejemplo, en Eduardo Medina Mora, me parece. O sea, no puedo hacer una afirmación total, pero en la mayoría de los ministros de la Corte sí la tengo. Y creo que vale la pena. Yo creo que algún confiar día en nos esto. tocará discutir, pero nos hiciste trampa y nos sacaste de Ayotzinapa para irnos a la Corte, pero Pues es que estaba yo también pendiente. tengo confianza, digo, no así universal en la Corte, pero... Bienaventurados los que creen. creen en la Corte. Vean, en fin, regresemos al caso de Ayotzinapa y volvamos a la parte de los derechos. Otro de los derechos, así como el de la alimentación que tenemos los mexicanos, es el derecho a una justicia pronta y expedita, cosa que pues no tenemos. Llevamos 10 meses, se están cumpliendo 10 meses, que va a ser en septiembre. Este gobierno, no lo sé, que se cumple el año, pero van 10 meses y no ha habido justicia pronta ni expedita. Creo que ese es el punto, porque sí hay 100 y pico de gente en la cárcel, pero todavía no sabemos cuál es la responsabilidad de cada uno de esos, ni si están todos los que son y son todos los que están. Porque, por ejemplo, hay que recordar que el exgobernador o el gobernador con licencia pues ya ni siquiera está en nuestra mesa de discusión. Y eso que nosotros somos los que seguimos las noticias día a día. Tuvo responsabilidad por dos cosas muy importantes que acaba de mencionar Sergio Aguayo. Omisión, ¿sí? E incompetencia. Claro, hubo omisión y hubo incompetencia, ya no solo de las autoridades federales, como estás ahora mencionando o recordando a Murillo Karam, o ahora a la procuradora Arely Gómez, sino el gobernador, que también... creo que se hace acreedor a esos dos cargos. Ya ni siquiera sabemos ni dónde está, ni lo han llamado a declarar, ninguna cosa de estas. Entonces, lo que tenemos una vez más es un caso que se quiere cerrar políticamente cuando no tenemos responsables, y con eso ya nos dejan así amansaditos, ¿no? A la opinión pública, empieza a pasar el tiempo y llega un momento pues que desaparece, como dirían, del imaginario, y será un caso más de impunidad. Dicen que a las moscas se les espanta con periodicazos, a la ciudadanía nos espantan con escándalos, un escándalo tras otro, y es muy difícil poder reaccionar. Tienes toda la razón. Vamos, ahora, esta... Iguala, porque siendo precisos es Iguala, los acontecimientos fueron en Iguala, con normalistas de Ayotzinapa, presenta un ángulo muy peculiar, porque el mismo día que el Senado elegía a Luis Raúl González Pérez, el Ejecutivo firmaba un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedirle que enviara un grupo de expertos independientes del extranjero para que vinieran a decir qué está mal. Bueno, y los expertos tienen ya meses trabajando y andan pues desconcertados porque el Estado mexicano no les da el acceso que ellos esperan o el acceso suficiente, y por tanto pues están preparando un informe en el que van a señalar desde otro ángulo las omisiones que tiene el Estado mexicano. Es decir, súbitamente, y precisamente por esa, ¿qué será? Esa dejadez de quienes nos gobiernan de nombrar a cualquier asesino, patano, corrupto, y pienso en el PRD, porque quienes nombraron al presidente, a la pareja presidencial de Iguala, fue el PRD. De la misma manera que nombraron al inepto de Raúl Plasencia o al timorato de Soberanes, José Luis Soberanes. Bueno, están pagando las consecuencias, porque en septiembre habrá dos informes. El final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que probablemente sea más duro todavía porque le faltan algunas cosas, y el informe del Grupo Independiente Interdisciplinario de Expertos Independientes, que se llama, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un nombre larguísimo, pero que pues señala, insisto, una terrible realidad. Estamos indefensos, no tenemos quien nos proteja. ¿Me dejas decir Ni algo? la Suprema Corte siquiera. Se cruza con un tercer informe, mi estimado Sergio,
Señores, se cruza con el informe presidencial, que es el 1 de septiembre, a ver qué nos dice el presidente respecto de todas las responsabilidades que ahí se establecen a funcionarios del gobierno federal y de otros gobiernos que no son federales, pero que dependen del gobierno federal en alguna medida, como los estatales. Muy buen apunte, Francisco José, porque Y viene la reacción social. ¿Qué vamos a hacer el 29 de septiembre los que no vamos a dar 29. informes? El 26 vamos a dar informes a las calles. Puede ser otra reacción. Pues ahí está Pues sí. otro caso de conflictividad social que puede, digo, que están con los prendiendo. maestros en Guerrero Sí. ya levantados contra el gobierno de Peña Nieto. Así es México en este momento. Regresamos. Solo tú que vas con Canales. ¿Qué significa populismo? Lo planteo porque el sábado pasado, en un mitin gigantesco que organizó el PRI y en el que participó como principal orador el presidente de la República, primer priista del país, según lo definen los propios priistas, dijo que había que tener cuidado con el populismo, que el populismo era capaz de destruir en unos días lo que por decenas de años se ha construido en las instituciones. Este fue un ataque que inmediatamente respondió Andrés Manuel López Obrador, que al día siguiente se puso la camisa de populista sin decirlo y dijo, el populista es Peña Nieto. Y después lo reiteró Martí Batres diciendo que en realidad ese discurso de Peña Nieto había sido una autocrítica, porque el más populista de todos es Peña Nieto. Este es el debate que se ha organizado y que me recuerda a una discusión vieja y teórica que se empieza a plantear, bueno, desde Lenin, que critica al populismo de izquierda en Rusia, en la antigua Rusia, y después hay un libro formidable, pues padre de muchos otros de la ciencia política, que es el de Seymour Martin Lipset, que habla de un populismo de izquierda y de un populismo de derecha. Es decir, no se puede decir que el populismo es solo de izquierda, sino que hay populismo de derecha, como el que comete Peña Nieto y toda la administración que está haciendo derramas generalizadas para obtener votos, para obtener, en fin, encubrimiento de responsabilidades de otro tipo. Entonces, yo propongo a ustedes que discutamos un poco este significado del populismo, porque Peña Nieto estaba aludiendo a países extranjeros, más recientemente al de Grecia, al de España con Podemos, y a los latinoamericanos, al de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y a la interpretación que hace Ernesto Laclau de populismo, que es una interpretación muy interesante, post-marxista, pero en la línea marxista, en donde justifica el populismo como la única posibilidad de salida de nuestros regímenes en América Latina. En plan de broma, te salió el priista que todos traen, los mexicanos traen en su corazón, como dirían. Pues no sé por dónde me salió, pero pues si me salió por ¿Cuándo ahí. dices que Peña Nieto se estaba refiriendo a Grecia y otros países? Por supuesto que no, se estaba refiriendo a lo que pasa en México y directamente a Andrés Manuel López Obrador, vamos, que es el... Es que dijo de otros países. El él lo líder dijo. político, sí, pero aquí era una reunión del PRI en la que se habló todo el tiempo de México, es mi interpretación, pero ya en plan serio, puede que tú tengas razón y yo no, pero en todo caso, la discusión es de fondo, tiene que ver con el futuro. Tiene que ver. Eso es lo que está en discusión. ¿Quién nos está dando la esperanza para el futuro? Y yo creo que Peña Nieto está sintiendo, aunque no lo reconozca, que ni él ni su partido están a la altura de lo que nos prometieron, ni son eficaces, ni son honestos, o al menos no todos ellos, son bastante corruptitos. Es decir, no están teniendo la capacidad de demostrar todo lo que prometieron y en consecuencia pues están preocupados de que renazcan los populismos de quienes están ahora fuera de los círculos del poder federal. Es una interpretación, por supuesto. Teniendo tantos frentes abiertos, ¿Qué porque tiene un necesidad? montón, Peña Nieto, tiene una economía que nomás no funciona, tiene unas reformas estructurales y ese concepto estamos hasta la coronilla de las reformas estructurales que no se ven, no funcionan. Quizá algunas lleguen a funcionar, etcétera. La principal es la de privatizar el petróleo. Esa fue la principal. Tiene un montón de frentes abiertos y se lanza contra el
populismo. Se supone que Morena es un partido que apenas empieza, que tiene una posición modesta en el amplio universo dominado por el PRI, PAN, PRD, etcétera, y es ahí donde él pone el acento. Entonces nos está desviando, quiere que veamos al enemigo en Andrés Manuel López Obrador y en Morena. El enemigo está en casa, en una famosa tira cómica que ya no existe de Pogo, se señala, nos hemos topado con el enemigo y el enemigo somos nosotros. En realidad eso le vendría bien, el enemigo está allí adentro, en esas promesas del Pacto por México, de se los firmo y se los cumplo, etcétera. Eso es, dijo Peña Nieto, son soluciones mágicas las que nos proponen. Pues el Pacto por México fue una solución mágica. En unos cuantos días se puso de acuerdo con la oposición y dijo, aquí están las 90 y tantos compromisos y esto vamos a mover a México y vamos a transformar el país. Ya pasaron casi 3 años de ese Pacto por México, no hay un resultado y entonces ahora dice, el enemigo realmente es el populismo. El populismo que nació, como tú dices, nació en Estados Unidos y en Rusia en el siglo XIX. Nació como una actitud desesperada, tanto en Rusia como en Estados Unidos, de sectores populares a los que el sistema, el zarista o el sistema democrático al estilo siglo XIX de Estados Unidos no les respondía. Y en esa desesperación se lanzaron a exigir cambios. Bueno, pues el problema no es el populismo, es la situación en donde surgió. Yo creo que es la situación en donde surgió y también creo que ha quedado claro, así como en el bloque anterior decía Sergio Aguayo, que el neoliberalismo o el liberalismo no ha servido, ¿sí?, para sacarnos de la pobreza y la desigualdad. Los populismos también, de derecha y de izquierda, también se han revelado como instrumentos o filosofías o metodologías o conjunto de políticas públicas ineficaces para sacar también a aquellos desesperados o aquellos pueblos que padecen o padecían pobreza, desigualdad o sindicatos que tenían, en fin, ¿no? Entonces, también me parece que se han de plano revelado el más como fracasados, ¿no? El más reciente es Venezuela, que no solamente se ha agotado el petróleo, digamos, en algunos casos lo ha malbaratado, en otros casos lo ha utilizado como parte del gasto corriente y como dijimos en el caso de México, que ahora somos más desiguales y más pobres, es también el caso de Venezuela, más pobre y más desigual y con una situación de conflictividad. Yo populismos, la verdad, ni de derecha ni de izquierda, y coincido absolutamente con Lorenzo en decir, ¿para qué se abre un frente más el señor Enrique Peña Nieto en la situación de conflictividad social en la que nos encontramos? Cualquier otro discurso, un discurso propositivo, incluso un discurso, creo yo, que venía al caso ahora, después, post-Chapo, ¿sí?, un discurso autocrítico, ¿sí?, después de decir, y no digo que se tuviera que arrodillar y decir flagelar el gobierno, ¿sí? Tenía que haber dado también un mensaje de esperanza, no te juntas en un evento del partido en el gobierno para nada más autoflagelarte, ¿no? Entonces, debió haber dicho cualquier otro, menos algo que pudiera interpretarse o en contra de Grecia, me da igual, o en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, decir, ¿a dónde vamos? ¿Cómo movemos México? No cómo seguimos sin mover a México. El drama, no de Enrique Peña Nieto, sino de México, es que está agotado, desinflado, sin propuestas. Sí. Ese es el drama. Realmente, sí. ¿Qué nos puede ofrecer más allá de lo que ya ofreció y no cumplió? Sería negarse, a eliminarse, anularse a sí mismo y a su programa. Así se puede hacer. Bueno, lo podemos desde el campo de la... por supuesto, de la imaginación y del rigor académico, meter a cárcel a los corruptos, hacer que funcione. Es decir, hay tantas cosas que se podrían hacer, pero no lo hace. Eso. No lo hace porque ese es el drama de Enrique Peña Nieto.
estaba preparado para gobernar el Estado de México, no para gobernar México. Bueno, yo creo, Lorenzo, que Estado de México. efectivamente se refería el discurso a México, en el discurso de Peña Nieto, pero se refería como se refiere a Juan, para que lo entiendas, Andrés Manuel, porque él mismo en su discurso dijo: hay países en el extranjero donde el populismo ha hecho un gran daño, etcétera, y obviamente se está refiriendo, si yo no interpreto mal las noticias, a Grecia, donde está Tsipras, a Podemos en España o a los partidos que han llegado al poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y yo diría que también a los de Argentina, pero en todo caso a los de Kirchner, que fue el que contrató a Laclau como asesor, a él y a Nun. Los ha contratado. Bueno, Nun fue su ministro de Cultura de los Kirchner. Entonces estamos hablando de un populismo que está documentado internacionalmente. Ese es al que se refirió Peña Nieto. Por supuesto que para aludir a el populismo que puede representar Andrés Manuel López Obrador. Por eso inmediatamente respondió Andrés Manuel López Obrador. Pero tú querías decir algo, perdón. Ya nos queda muy poco tiempo, pero aquí andan muy antipopulistas algunos de ustedes, pero en realidad el cardenismo es un populismo y el cardenismo tuvo unos aciertos y hizo parte del México moderno. Eso de que todos los populismos son malos, depende. En algunos casos era la única vía. No podía irse por el socialismo porque está al lado de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le hizo para transformar un sistema de propiedad rural? Pues la reforma agraria, pero... Bien, pero tenemos que irnos. No deje de vernos la próxima semana. Muy buenas noches.